Vale. Si os parece, damos comienzo al seminario de hoy, que se titula Lo que Edipo no quiso ver, reflexiones en torno a la reacción terapéutica negativa del paciente ante la aceptación de su cuota de responsabilidad propia a la luz de la famosa trilogía de Sófocles. Perdón por leerlo todo entero, pero me parecía interesante. Hoy abordamos este último seminario del curso 2021. Han sido unos cuantos y tenemos el placer de contar como ponente con la doctora Remedios Gutiérrez, que presento, aunque la mayoría de nosotros la conocemos de sobra. Remedios Gutiérrez es psiquiatra y es psicoanalista y es didacta del CEAP. Además, es una de las personas que fundó el CEAP hace unos cuantos años ya, y bueno, la mayoría de nosotros la hemos tenido de profesora y la hemos tenido de supervisora y muy cerca, ¿no? Por lo cual es un placer dar la bienvenida a Remedios a este espacio y sin más, Remedios, te cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y quiero también saludar al resto de los que están aquí, tanto los visibles como los que están oscuros. Pero para empezar, bueno, pues la idea de este seminario surgió en mí cuando estaba reflexionando sobre lo que se llama en psicoanálisis la reacción terapéutica negativa, más o menos intensa, que surge en pacientes que suelen tener una buena estructura psíquica, aún podríamos decir que una buena capacidad de introspección. Esto me llevó a releer la trilogía de Edipo, porque me recordaba aspectos que señala Sófocles que me parecieron importantes, o sea, que me permitían ampliar un poco la visión que se podía tener de estos temas y que además hacía más... no sé cómo decir, más estimulante y no con tanta jerga psicoanalítica, sino con un poco más de jerga mítica, porque realmente los mitos nos hacen reflexionar y nos aportan, nos amplían el campo de visión. Además, no nos dan respuestas concretas de nada, sino que nos permiten pensar y ver con más perspectiva. Bueno, pues Freud y Jung los utilizaron, actualmente se están utilizando bastante, por ejemplo, recuerdo ahora Recalcati, que utiliza pues el mito de Telémaco o complejo de Telémaco, en fin, que me pareció importante reflexionar sobre ellos. Además, recuerdo que Fromm dice que el contexto social y familiar son generadores de tensiones, conflictos y traumas psicológicos, que son de siempre, o sea, como con diferentes presentaciones, pero se han dado a lo largo de la vida y con matices, incluso aportaciones nuevas, claro. Pero eso lo apreciamos en las narraciones míticas que profundizan en su complejidad. Por otro lado, a mí me gusta mucho recordar a un filósofo español que fue discípulo de Ortega y Gasset, que se llama Zubiri, y que Zubiri, bueno, en su filosofía habla de la inteligencia sentiente, que curiosamente, posteriormente se ha hablado de la inteligencia emocional, pero realmente procede de ahí, aunque no lo hayan citado, y a mí me parece que con un grado de profundidad mayor, porque era un filósofo que a mi criterio era estupendo. Bueno, pues Zubiri dice, precisamente como los mitos de los cuales yo voy a tocar son griegos, él decía, no es que los griegos sean nuestros clásicos, es que en cierto modo los griegos clásicos somos nosotros, hablando de que realmente es nuestra cultura y estamos tocados por ella. Entonces, por eso me parece interesante. Bueno, pues la reacción terapéutica negativa, cogiendo un poco de historia,
Yo creo que es un concepto más claro y menos controvertido que, por ejemplo, el acting out. Pero yo creo que en parte es gracias a la forma que yo en este caso, a lo mejor en otros no, porque ha cambiado mucho, pero en este caso creo que fue magistral la forma en que los puso Freud en 1923, en El yo y el ello. Dice Freud que ciertos pacientes parecen tolerar en ciertos momentos, mejor dicho, no tolerar el proceso de tratamiento o las palabras que el analista cree oportuno ofrecerles. Y entonces reaccionan con una actitud que podemos llamar repetitiva o algo contraria al propio proceso terapéutico. Freud introduce este concepto para explicar la acción del superyo, o sea, de las normas que se van introduciendo, pues las normas sociales que vamos incorporando. Y dice que este tipo de reacción está unido al sentimiento de culpa, el cual opera a partir de esta acción superyoica. Sería algo así como que el superyo no le deja al yo salir de la culpa, diciéndolo un poco en términos corrientes. La explicación de este fenómeno podemos decir que se encuentra en un factor moral, que es el sentimiento de culpa, que le lleva ante él a utilizar como una especie de castigo, ¿no? Con lo cual el paciente vive como en una sensación de culpa y de autocastigo de diferentes maneras. Ya que he hablado del factor moral, me gustaría aclarar que los términos de moral y ética se refieren a normas de comportamiento humano, pero es frecuente utilizarlas indistintamente. Sin embargo, yo creo que ética se refiere al plano teórico, es decir, el sistema de valores que establece un determinado grupo, más o menos grande, incluso individual, una persona, mientras que la moral serían esas normas, pero de alguna manera planteadas en llevarlas a la acción, se realice después o no. En otra obra de Freud, El problema económico del masoquismo, escrito un año más tarde, precisó algunos puntos de vista. Ya se refiere, hace más énfasis en la necesidad de castigo. O sea, la necesidad de castigo viene del sentimiento de culpa, pero hace más énfasis en la necesidad de castigo. Y dice que la diferencia está en que el sentimiento de culpa tiene que ver con un carácter un tanto duro, él pone la palabra sádico del superyo, mientras que la necesidad de castigo emana de una especie de sometimiento del yo al que él le pone la palabra masoquismo. Y entonces hay como una especie de necesidad de castigo por sentirse culpable. O sea, el paciente, digamos, esa necesidad de castigo aparece con mucha intensidad. Entonces, la tensión entre ese, llamémosle, severo superyo y el yo que se somete es en lo que hace énfasis con el sentimiento de culpa. Que llegaría a un sufrimiento bastante importante del paciente y proyecciones de la rabia reprimida. Bueno, pues estos serían factores que dificultan el proceso analítico y que el proceso evoluciona, pero a costa de un gran sufrimiento. En 1936, por citar de otra persona más distante, los trabajos de Karen Horney, que piensa que la reacción terapéutica negativa germina en un tipo de personas que son muy sensibles a lo que pueda tocar su sentimiento de autoestima, o sea, dañarlo, o que le parezca que se daña ese sentimiento de autoestima, y aumenta su sentimiento de culpa. Vuelve a tocar el sentimiento de culpa, pero aquí entra en juego, digamos, cualquier referencia o la vivencia que puede tener el paciente de que se está tocando su autoestima. Bueno, quizá en este momento, para aclarar un poco, citar, o sea, que no perdamos de vista que la reacción terapéutica negativa forma parte, digamos, en los conceptos psicoanalíticos
de los test Pastores que dice que se obstaculizan el proceso analítico, junto al acting out y la reversión de la perspectiva. Estos tres fenómenos unidos forman un sistema de respuestas a las que se les dio el nombre de estrategias defensivas del yo. Bueno, pues mientras que el acting out impide el desarrollo de la tarea para evitar la dolorosa experiencia del insight, y mientras la reversión de la perspectiva cuestiona el contrato analítico, yo creo que la reacción terapéutica negativa sí realiza la tarea y sí se produce insight. Lo único que queda es que después, por estos sentimientos de culpa y necesidad de castigo, se produce como una especie de paso atrás en el logro, al menos en parte. En el acting out, el analizando se aleja del analista o busca algo que lo reemplace. En la reacción terapéutica negativa se asume al analista, lo cual supone un logro, porque, digamos, permanece, pero en determinados momentos se ataca a lo mismo que se recibió. El acting out no se reconoce la culpa. En la reacción terapéutica negativa se vive inmerso en la culpa, de una manera o de otra. Después de esta pequeña historia del concepto de reacción terapéutica negativa, voy a hacer algunas reflexiones mías. La lucha interna del paciente entre la terapia intensa, la rabia intensa por sus padecimientos y experiencias infantiles, por una parte, y por otra parte la culpa por tener algunos patrones o conductas o identificaciones con personajes del pasado, esta lucha, digo, le llega a tolerar muy difícilmente el avance terapéutico, porque se encuentra un poco como encogido entre esos dos extremos. Entonces, esta lucha hace que le cueste asumir que las cosas hayan sido así en el pasado y que el pasado en sí mismo no lo puede cambiar, por lo que empieza a usar defensas de negación, proyecciones sobre personas de su entorno, también sobre el analista. En definitiva, lo que sí ve es el daño recibido, el dolor, pero quizá le cuesta asumir la parte de responsabilidad en lo que le pasa en el presente y cómo lo actúa en el presente, ¿no? El trabajo analítico en estos momentos pues resulta duro y lento, muy duro para el paciente y también para el analista. Este tipo de reacciones yo creo que se presenta en muchos momentos, porque pueden ser momentos, en el proceso analítico, en personas con diferentes problemas, y también personas con incapacidad de introspección, si no, no llegarían a estos conflictos. Ese dolor que se arrastra desde la infancia y que le ha hecho bloquear facetas de su personalidad, en los momentos en que el análisis evoluciona, le lleva a que sea difícil reconocer esa parte de responsabilidad en el proceso de curación, que normalmente suele luego encontrarlo, porque la rabia producida por su sufrimiento se lo dificulta. Esto me llevó a pensar en la tragedia de Edipo, que Sófocles nos presenta en forma de trilogía: Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona. Yo me di cuenta de un detalle que me resultó sugerente. Se trata de que Sófocles puso la trilogía en este orden mencionado. O sea, primero Edipo Rey, luego Edipo en Colona y luego Antígona. Pero la primera obra que escribió fue Antígona. O sea, que fue la que luego puso en tercer lugar, que curiosamente, aunque no nos vamos a referir mucho a ella, Antígona es una de las hijas de Edipo y a su vez tiene una situación de tragedia pues a consecuencia de todo lo anterior, y no nos vamos a meter, aunque sería muy interesante para otro seminario. Digamos que las escribe de este modo. O sea, primero Antígona, que era, como dije, una de las hijas de Edipo.
La segunda, la segunda que escribió, que fue la que aparece primero, es Edipo Rey, que es donde aparece el drama de Edipo que todos conocemos, ¿no? Y por último, Edipo en Colono, que el Colono era una ciudad próxima a Atenas, que ahí habla ya del destierro voluntario y de la muerte de Ulises, acompañado de sus dos hijas, porque como se había quedado ciego, las lleva un poco de lazarillos o de báculos. Me llamó la atención que el orden de la escritura fuera diferente del orden de la evolución de las obras. Me hizo pensar que en nuestro trabajo como psicoanalistas empezamos por la situación presente, incluso por las consecuencias que puede tener nuestro presente en otras personas, incluidos los hijos, y vamos conociendo la historia de dónde venimos y el pasado. Ese pasado que no se puede cambiar, pero sí es posible orientar la vida de otra manera a partir de ese momento, en el sentido de lo que fue responsabilidad de otros en el pasado, ahora es responsabilidad propia lo que hacemos con eso, asumiéndolo poco a poco. Digamos, ese es el pasado, pero su responsabilidad es qué se hace ahora con ese pasado. Bueno, empecemos por una pequeña resumen de la trilogía de Edipo, sobre todo por las dos primeras. Edipo Rey, para recordar un poco. La primera en presentarse, aunque la segunda en ser escrita, y sabemos que Edipo es rey de Tebas. Está ya casado con Yocasta, que es su madre, pero él no lo sabe. Su verdadero padre los quisieron matar al nacer y entonces, porque le habían profetizado que el hijo iba a matar al padre, pero el sirviente al que mandaron sacrificarlo no lo hizo y Edipo terminó adoptado por los reyes de Corinto, haciendo saltos en la historia, que tampoco sabía que era adoptado, o sea, creía que eran sus verdaderos padres. Es curioso, que lo pongo entre paréntesis, porque aparte en todas estas cosas de la historia, resulta que en otras obras más atrás resulta que ese padre al que el oráculo le había dicho que lo mataría a su hijo, pues procedía de un castigo de los dioses, porque ese señor, ese padre, había abusado de un niño, era un pederasta. O sea que las situaciones, como decían en la Biblia, los pecados de los hijos, de los padres se transmiten hasta la 7ª generación. Si cambiamos pecados por problemas y el 7, que sabemos que es un número simbólico, pues resulta que ahí andamos, ¿no? Pues bien, Edipo, por su cuenta, porque tenía dudas, consulta al oráculo, que le dice que matará a su padre y se casará con su madre. Pero para evitarlo, pues huye de Corinto, de donde teóricamente están sus padres reales, y en el camino se encuentra con Layo, que es su verdadero padre, y digamos, va en un carruaje y están a punto de atropellarle. Entonces Edipo monta en cólera y golpea con fuerza a Layo y a su cochero, hasta matarlos. Por el camino vence a la Esfinge, que asola Tebas, porque es capaz de responder al enigma que le plantea la Esfinge, pero al llegar a Teas, como el rey había muerto, pero a manos teóricamente de asaltantes, nadie sabía que había sido Edipo, ni siquiera él mismo, pues en agradecimiento por haber vencido a la Esfinge, le nombran rey y se casa con Yocasta sin saber que era su madre. Pero a lo largo de la obra, Edipo descubre que ha cometido parricidio e incesto. Ante ese horror, Yocasta, madre esposa, se suicida estrangulándose con sus trenzas. Y Edipo se ciega a sí mismo, no se suicida, se ciega a sí mismo con un broche de Yocasta. Entonces, es decir, es la dificultad de ver el horror de la situación, ¿no? Edipo no sabía que Layo era su padre cuando lo mató, pero se siente culpable cuando se ciega y además decide
digamos, irse del país y deja la corona en manos de su cuñado. Sin embargo, esa ignorancia le sirve para encubrir lo que para mí es muy importante, o sea, que es que no había matado a su padre, pero había matado a un hombre. Es decir, no habría habido un parricidio, pero habría habido un homicidio, o incluso dos, porque estaba el cochero, aunque se les dé menos importancia. Entonces, solo asumiendo que había matado a un hombre, pienso yo, pues hubiera podido asumir y digerir su culpa, pero como no era su padre y él no lo sabía, o era su padre pero no lo sabía, pues es que queda como en segundo plano el hecho del homicidio. Pero Edipo se ciega para no ver su sufrimiento y el que ha causado. O sea, en un principio está horrorizado, se siente muy culpable y su ceguera es un símbolo de su dificultad para asumir o ver que había matado a un hombre por motivo de su cólera. Vamos, podríamos decir que además, porque luego se ha hablado mucho, como se cita lo de los asaltantes, cuando se habla a veces de la tragedia, pero en un sentido primero, se ve que fue una reacción muy desproporcionada. Es verdad que podía haber sido atropellado, pero no pasó nada. Y sin embargo, la cólera no solo le lleva a enfrentarse y a pegarse, sino, digamos, de una manera fuerte, a pegar, como para matar, ¿no? Edipo, a diferencia de otros personajes de tragedia, como por ejemplo Orestes, no ve la importancia de un homicidio. Quiero decir que en la tragedia griega, que ha habido otros personajes que sí asumen un homicidio, aunque fuera un homicidio en una pelea, de modo que al no enfrentar su cuota de responsabilidad se convierte en un fugitivo de sí mismo. Claro, cuando vemos esto en la tragedia es una cosa tremenda porque, digamos, parricidio, homicidio, en fin. Pero estas cosas llevadas a otros términos de asumir aspectos de la vida de uno, pues sí nos pueden indicar cosas. En la otra obra, Edipo en Colono, que es menos conocida, vemos a Edipo ciego, que llega a Colono, cerca de Atenas, con su hija Antígona, como lazarillo. Ha ido allí como autodesterrado, o sea, se desterró él mismo, llevando a sus hijas y allí morirá. Es en esta obra donde Edipo niega 3 veces cualquier responsabilidad en la muerte de su padre y en la de haber matado a las otras personas. Es decir, no hay arrepentimiento verdadero por el homicidio y la vida de Edipo parece acabar de forma dolorida, pero arrogante. En vez de tristeza o pena, Edipo padece tormento mental y creo yo que padecimiento corporal, porque se ve en muchos momentos de la obra, lo cual es expresión, sí, de un dolor natural, pero apresado en la rabia que le impide ver su responsabilidad. Yo creo que para que exista un auténtico duelo es necesario ver el lugar que uno ocupa en las vicisitudes de la existencia o de la relación con los otros en un momento determinado. En la historia de cada uno de nosotros, pues hemos caído en actuaciones, bloqueos, etcétera, como respuesta a experiencias con nuestro entorno anterior. Actuaciones que muchas veces las repetimos porque no han sido asumidas. Pero en verdad, es verdad que estas respuestas surgen sin saberlo uno mismo, son inconscientes. Pero poco a poco, por ejemplo, en un proceso analítico las vamos descubriendo y tenemos también que asumir nuestra parte de responsabilidad y el deseo de venganza que conlleva. Tenemos que enfrentarnos al dolor de que las cosas hayan sido así. Tenemos que renunciar al deseo de que hubieran sido de otra manera. Ese es el camino para liberarnos de la culpa y para poder perdonarnos y perdonar. No se trata de castigarnos, sino de cambiar. Dijo Meister Eckhart, que era un místico alemán, mientras tu corazón está centrado en el mal que hiciste, tu corazón sigue en el mal. Si hiciste el mal, haz el bien y tu corazón estará centrado en el bien. Eso también, yo creo que hay un ejemplo muy claro en aquella película de La Misión. Bueno, no sé si alguno la recordará.
Pero Edipo niega por 3 veces en la tragedia, como dije, su responsabilidad en la muerte bueno, de su padre, que él no conocía. La primera vez dice: sin embargo, ¿cómo voy a ser malvado yo que devolví lo que había sufrido? De suerte que aunque si lo hubiera hecho conscientemente, ni en ese caso hubiera llegado a ser un malvado. La segunda vez dice: yo te lo explicaré, sin saber lo que hacía maté y destruí, pero estoy libre ante la ley, ignorante llegué a esto. Y la tercera: y si luego, mostrándome desdichado como me mostré, me enzarcé en la lucha con mi padre y lo maté, sin ser consciente de nada de lo que hacía y contra quién lo hacía, ¿cómo se me puede reprochar injustamente un acto así? Edipo, pienso yo, nunca quiso saber que había matado a un hombre. No se hizo responsable de su deseo y acción y así erró por el mundo. Sófocles describe muy bien que Edipo, lo dice, era capaz de andar por caminos en los que hubiera sido mejor haberse detenido. El pie herido de Edipo, quizá porque padeció mucho, es un símbolo de su arrogancia y soberbia. Y de hecho, bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras porque el trato con sus hijas, fundamentalmente Antígona, pero también la otra, las desterró con él mismo para que fueran su báculo. Bien, es verdad que es otra época y las hijas pues estaban para esos menesteres, pero de todas maneras, digamos que en la obra, en la última sobre todo, pero también en Edipo en Colonna se ve que es muy duro y autoritario con ellas. Su comportamiento es comprensible como fruto de su padecimiento, pero en muchas ocasiones muestra arrogancia y cólera. Entonces, yo reflexiono que para que ese superyo que hemos hablado de él se estructure con flexibilidad, es decir, para conseguir, yo entiendo la flexibilidad como un equilibrio entre su doble función, es decir, la función de empujar y de frenar la acción, porque a veces el superior lo que hace es frenar excesivamente y otras veces activa una acción, pero una acción que es como demasiado controlada, con poca posibilidad de espontaneidad. Ese equilibrio es complicado, pero en definitiva es de lo que se trata. Pues para que ese superyo se estructure con esa flexibilidad, es necesario romper el victimismo. En ese caso, la persona sufre, no padece y empieza a reconocer lo que ignora de sí misma y de los otros. La omnipotencia, es una manera de simplificarlo, poco a poco se derrumba y aparece la perplejidad. La perplejidad porque empieza a no tener claro qué tiene que hacer. Yo creo que ese es un momento muy importante del análisis. ¿Y ahora qué hago, no? Quizás antes o a la vez que el hacer hay que incorporar nuevas perspectivas de pensamiento y de sentimiento. O sea, una cosa es hacer, pero tiene que estar modelado por lo otro. Sin embargo, Edipo padece en el cuerpo, mientras que la mente se siente torturada y perseguida, y a la vez es proclive a proyectar fuera de sí la razón de su obrar. Bueno, en una tragedia es muy fácil atribuirla al destino, pero claro, aunque no pongamos la palabra destino, la podemos atribuir a muchas cosas. El encuentro casual con la víctima, por ejemplo. Se confunde el origen de las heridas inconscientes que proceden del entorno en que hemos vivido con el motivo de cada acto propio que ahora está en uno mismo. Es necesario verse para abrir el horizonte. Al no enfrentarse con su responsabilidad, Edipo no podía saber que la deuda no la tenía con la sociedad, la tenía con él mismo. Así, aunque se justificaba, no se comprendía ni se perdonaba. El perdón no es algo declarativo. El perdón es una actitud que tiene que ver con el conocimiento profundo y crítico de la situación, tanto propia como del entorno.
El conocimiento de Edipo pienso que era parcial porque se defendió de un conocimiento más completo de la situación. Y como sabemos, al cerrarnos a otros enfoques, se bloquea la crítica y como consecuencia el conocimiento parcial se hace omnipotente. Bueno, pues eso en la vida personal, pero también en todos los fanatismos. Cerramos un ámbito y es solo ese ámbito y entonces no podemos abrirnos a otras posibilidades. Y bueno, termino diciendo que creo que los psicoanalistas debemos reflexionar bastante sobre el tema de la responsabilidad, pues es frecuente limitarnos a la explicación de una conducta señalando sus motivos inconscientes, y que por supuesto están, y es a lo que trabajamos, pero también omitiendo la responsabilidad del momento presente, como si no existiera la libertad. Y por consiguiente el deber moral. Uno también puede ser responsable de su propia ignorancia o ceguera. Edipo lo simboliza bien, se ciega a sí mismo, como ocurre en la reacción terapéutica o en los momentos de reacción terapéutica negativa. Bueno, pues estas reflexiones me gustaría que ahora hicierais vosotros. Lo que veis que yo no he visto, lo que discrepáis o en general las opiniones, ¿no? Eso es lo que yo os quería transmitir y animaros a que leáis a los clásicos, sobre todo en la mitología. José Luis. Me parece que tienes apagado... Ya. ¿Se me oye ahora? Sí. Bien, me gustaría trasladar de la obra de Edipo al complejo freudiano, tal como lo expresó Freud, en el sentido de cómo se podía expresar racionalmente, de alguna manera, la culpa, la responsabilidad de un deseo de la madre que ha sido todo bien para uno, por ejemplo, ¿no? O del padre, da igual, ¿no? ¿Cómo se podría expresar esa responsabilidad? El deseo de la madre o del padre, bueno, según te refieres tú, el deseo en sí mismo, ¿cómo se podía expresar la culpabilidad? Hombre, yo creo que si lo entiendo bien, en el complejo de Edipo no es tanto el deseo como la otra parte del deseo, que es digamos, la eliminación del otro. No es el deseo hacia uno, sino el quitar de en medio al otro. Yo creo que el complejo de Edipo, eso ya es una opinión mía personal, Freud la coge bueno, pues de lo que había pasado, ¿no? Mato al padre y me caso con la madre, aunque obviamente sea inconsciente, como él cree que es inconsciente en lo que él dice. Yo, sin embargo, lo veo más. A mí con la incorporación del tercero en la relación de dos. Es decir, más bien yo lo veo así, pero eso es una visión mía. Es decir, supongamos que en ese caso sea la de madre e hijo, porque a lo mejor en otros casos la figura materna no tiene por qué ser la madre, pero aparece una situación intensa. Y en un momento determinado aparece con más fuerza el tercero. Entonces, para mí, eso genera una dificultad. O sea, una dificultad que luego se puede ver en la vida real, con los, digamos, más allá de los padres, con las amistades de los niños que tienen un amigo preferente y entonces la introducción del tercero pues puede hacer caso a uno, puede hacer caso a otro. Entonces yo pienso que el deseo pongamos por la figura materna, en sí mismo, yo no veo culpa, sino más bien algo totalmente natural, si no es la rabia que produce que entre el tercero o la dificultad, en este caso, si era la madre, pues que entrara el padre, ¿no? Pero claro, son formas de ver el complejo de Edipo.
Sí, es una cosa realmente que se puede mirar desde muchos enfoques, una cosa muy rica, ¿no? Como pasa con los mitos siempre. A mí me parece, Remedios, esto tan profundo, tan complejo y tan a flor de piel de mucha gente, que creo que voy a tener que estudiar psicología. ¿Qué hace? Porque me parece espectacularmente interesante, pero tan profundo que es difícil. Tendré que coger el vídeo que nos mande Ricardo para poder profundizar muy bien en todo lo que has dicho, porque no he podido tomar nota de muchas cosas y entonces hay cosas que no puedo atar, ¿sabes? Entonces, Bueno, cuando pero tenga igual todo eso, ya hablaré. Ah, bueno. Ricardo. Remedios, yo tengo una pregunta. Es una reflexión que yo me hago y te la pregunto a ti, que has leído este tema y lo has reflexionado más. Hoy día está cambiando mucho la estructura de la familia en nuestra sociedad, ¿no? Ya no es únicamente un padre, una madre y unos hijos, sino a lo mejor son dos padres o dos madres o familias monoparentales. O con otros elementos, por ejemplo, la emigración, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué aplicación tiene, según tu punto de vista, el Edipo en estos nuevos modelos de familia que tenemos hoy día? Bueno, estoy de acuerdo contigo que yo no había tocado el complejo de Edipo en sí, ¿no? Sino que había buscado en las obras de Edipo el tema de asumir la responsabilidad, no porque sea el padre, sino porque era un homicidio. Pero bueno, comentando a eso, estoy de acuerdo que la situación ya no es, o bueno, puede ser en ocasiones, evidentemente, porque también hay familias así, pero hay muchos tipos de familias, ¿no? Y entonces, pues, se dan, lo que sí se da en las familias que sean, me da igual que sean dos madres solas, dos padres solos, dos padres con dos madres, en fin, madres o padres monomarentales, etcétera. Lo que creo que sí se da es los conflictos de relación, la dificultad para asumir a uno, al otro. ¿Me entiendes? Por eso digo que yo mi vivencia del complejo de Edipo es cuando hay una relación dual, es la introducción del tercero. Después puede ser del cuarto, da igual, ¿no? Ya se amplía. Pero si tú lo ves en las relaciones de los niños, por ejemplo, cuando empiezan a tener amiguitos, pues muchas veces hay un amigo especial. Luego aparece el tercero y entonces el tercero puede escuchar al primero o estar más rato con el segundo y entonces ahí se organiza. Entonces yo creo que es más la interrelación. No es tanto el que sea el padre y la madre. Bueno, yo supongo que cuando lo determinó Freud era un determinado tipo de familia. Esas son las cosas que cambian, pero los procesos de fondo de la relación, ¿me entiendes? De cómo se tolera al otro, ahí es donde estamos... digamos, hay cosas similares, no tienen que ser iguales al pie de la letra porque cambian mucho, pero sí hay cosas similares en el sentido de lo que es la relación, ¿no? Igual que sucede aquí en la tragedia griega, evidentemente, pues hay unos, en fin, que parece que estás condenado desde el principio, pero no deja de haber una serie de secuencias de cosas que se dan y que van determinando si una persona se siente culpable sin causa, se siente responsable o dentro de su peculiar parcela de responsabilidad, porque hay cosas que vienen de fuera, pero llega un momento en que tú te enfrentas a ella y tienes tú que tomar las decisiones. Pues yo creo que pasa igual en lo que expresó Freud del complejo de Edipo, ¿no? Pero vamos, como el complejo de Edipo ya era muy conocido, yo me llevé más a este tema de la responsabilidad moral. ¿Puedo intervenir yo?
Que quiere intervenir Ignacio, le dejaremos una esquinita. Sí, disculpad, es que no me funcionaba el iPad y estaba escuchando y quería intervenir por lo que habéis dicho ahora. El complejo de Edipo lo plantea Freud, como bien ha dicho Remedios, en esa época histórica en la que la familia era como era, patriarcal, etc. Pero él lo proclama como una especie de situación absolutamente universal, válida para todos los seres humanos y en todas las épocas. Y ese es el complejo de Edipo ya. Entonces, imaginad una demostración histórica. Antes de que los humanos supieran que la paternidad, que el sexo originaba la fecundidad de la mujer durante miles de años, hasta que empezó la agricultura, los hombres y las mujeres no sabían que el acto sexual era lo que producía la fecundidad. ¿Por qué? Porque el acto sexual se hacía todas las noches, o todas las tardes, o todas las tardes, o todos los mediodías, pero la mujer se queda embarazada cuando le da la gana a la luna, por ejemplo. De modo que se ignoraba la paternidad. Después, cuando se vieron los procesos de fecundidad, etcétera, que fue cuando empezó la agricultura, empieza el padre. Bueno, entonces, esos seres humanos, antes de saber que existía la paternidad, ¿cómo tenían el complejo de Edipo? Complicado, complicadito. Lo que sí seguro que tenían eran los mismos conflictos de triángulo. Eso sí, la intervención de un tercero en una relación dual. Si recordáis a Margaret Mahler, a Winnicott, con es decir, la unidad madre-hijo. Cuando interviene el tercero, madre-hijo y madre-hija. Otra cosa es que después, bueno, sería muy complicado. Entonces, lo del complejo de Edipo, dejarlo como metáfora, pero no como un principio universal de la psicología humana, porque no lo es. Otra cosa fundamental, que es lo que me parece la clave de todo el seminario de Remedios, es el tema de la responsabilidad, que en psicoanálisis se habla de motivos inconscientes para hacer algo. Y cuando se pasa de la fantasía inconsciente o del deseo o del sentimiento, se pasa a la acción, entonces decimos que es que la persona ha hecho un acting, ha actuado. Dice, por ejemplo, el odio al padre, pues es normal, según el complejo de Edipo. Pero ya matarlo, pasar a la acción, ya empieza a ser la cosa psicótica. Pero estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de la responsabilidad que uno tiene de realizar sus deseos o de no realizarlos, sin reprimirlos. O sea, yo tengo muchas ganas de darle un puñetazo al policía de tráfico. Bueno, eso es por miedo, no es por depresión. Pero me inhibo. Entonces, yo soy responsable y si le doy el puñetazo, soy responsable de dárselo. Pero la responsabilidad no existe en psicoanálisis. Por eso, cuando se trata de la atracción terapéutica negativa, empezamos a hablar de los mecanismos inconscientes que intervienen y no de que al tío o a la tía no le da la gana de reconocer su responsabilidad. ¿Qué hago yo con lo que me hicieron mis padres o mis tíos o quien fuera? Bueno, eso es lo que quería decir. Perdonad que sea en forma de proclama, pero es que estoy muy incómodo. Hay aquí un par de preguntas, Remedios, te las traslado. La primera es de Bego y dice, ¿pueden ser los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria de un adolescente? De la conducta alimentaria, los TCA. de un adolescente, sí. Sí, de un adolescente. ¿Puede ser estos síntomas la expresión de esta rabia interna, de este duelo sin resolver y este victimismo o falta de responsabilidad? Sí, yo creo que, vamos a ver, lo que pasa es que tiene unos matices diferentes. Yo creo que la reacción terapéutica negativa, tal como la he expresado yo, y bueno, no yo, sino también otros, se refieren a personas que
no tienen unos fallos en la estructura de personalidad, que tiene bastante capacidad de introspección. Entonces, naturalmente que los trastornos de la alimentación graves, anoresias, bulimias, porque claro, hay una enorme gama de trastornos de la alimentación, podríamos decir menores, que no llegan a tener estas estructuras y demás. Pero claro, ahí hay cosas muy mezcladas. Hay una rabia, pero a veces con falta de estructura, con menos capacidad de introspección, y también muchas veces depende, porque hay algunos casos que son manifestaciones histéricas. O sea, es que, en fin, otros casos pueden derivar más hacia una situación psicótica, pero que tenemos una gama, que sí hay rabia, por supuesto que hay mucha rabia, pero es una rabia dirigida al propio cuerpo, como si uno se disociara en dos. Entonces, el cuerpo es, paradójicamente es como si estuviéramos en esa época medieval en que el cuerpo era malísimo, visto de otra manera, pero el cuerpo entonces era muy malo y el espíritu era lo único que teníamos, y por eso hay alguna historia de alguna monja como Catalina de Siena, que si tú ves la descripción es claramente una situación anoréxica, pero está dirigida a Dios, es decir, maltrataba su cuerpo no solo como lo hacían pegándose y tal, sino prácticamente no comiendo, para que su espíritu, o lo pasa que ahora no está dirigido a Dios ni es religioso, pero es hacia uno mismo, probablemente es más narcisista, ¿no? En el sentido de yo no necesito comer, yo soy llevado a un extremo, ¿no? Entonces hay mucha rabia, si lo analizas naturalmente que hay mucha rabia de fondo. Pero no es una persona que cuesta mucho que se meta en un proceso analítico, no es una persona que tiene una capacidad tan grande de introspección en general, en los casos más leves puede que sí, y por consiguiente no es que en un momento determinado al tenerse que enfrentar con su responsabilidad se bloquee, sino que el tema yo lo veo más complejo. O sea, probablemente más grave cuando son los trastornos alimenticios graves, porque como ya digo ahora mismo hay mucha gama. Quizá también por influencia social. Te da las gracias, Begoña. Hay una pregunta de Lorena Campo que dice: ¿podríamos relacionar el comportamiento suicida con el proceso? ¿El comportamiento? Suicida. Ah, suicida. Con el proceso, fallido o no, del complejo de Edipo, la relación con la culpa que dejan los actos suicidas en el entorno, etc. Es que habría que empezar a distinguir entre el suicidio real, o sea, llevado a cabo, o con la intención de llevado a cabo, que se salva o los intentos de suicidio que son llamadas de atención, aunque alguna vez, digamos, pues tengan una complicación, entre otras cosas, puedan tener una reacción alérgica a los fármacos o cualquier otra cosa y se mueran, pero que no es lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que el suicidio yo no lo veo tanto en relación ni con el complejo de Edipo ni con la asunción de responsabilidad, ¿no? Es una parte autodestructiva que obviamente o bien se puede dar en una situación depresiva grave o depresión mayor, que bueno, es decir, en casi todas partes hay una situación de rabia, de soledad, de no poder tolerar, pero estamos hablando de suicidios graves porque hay mucha gente que en un momento determinado tiene ganas lo ha pensado, de matarse, etcétera, incluso hace un suicidio de llamada de atención, pero no es un suicidio con verdadera intención de suicidarse. Entonces eso no lo veo tan relativo con el complejo de Edipo, ni siquiera con la reacción terapéutica negativa, que insisto, son personas más bien con una... Es decir, que el trabajo analítico se lleva a cabo bien, hay una estructura de personalidad, hay una capacidad de introspección, pero solo son momentos de terminar de salir
digamos, del pasado al presente, ¿no? De poder hacerse con las riendas. Pero vamos, yo entiendo que ante un hecho destructivo uno pueda pensar en estas cosas, ¿no? José Luis. ¿Sí? Es que no te oigo. Ahora. Ahora. Hay que hacerlo abajo, siempre se me olvida. Estaba yo pensando en la dificultad de algunos tipos de pacientes en despegarse de esa situación del deseo materno, ¿no? Uh-huh. Porque o son personas que han tenido unas madres que les han confirmado en ese deseo, dándole a entender que son más importantes que el padre para ella, ¿no? O bien son un tipo de madre muy despegadas, muy poco atentas, que han creado como la ilusión muy idealizada de un ámbito materno que nunca tuvieron, ¿no? O tuvieron muy poco, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención mucho esta especie de un apego exagerado, extraordinario, grandísimo, cuando se ha dado en sus vidas esta situación, ¿no? Y me pregunto entonces que si hay una responsabilidad, que no quiero negar que la haya, ¿no? Está tan condicionada por esa experiencia inicial de carencia o de confirmación que realmente hace muy difícil y muy prolongado la elaboración o la posible aceptación de lo que uno tenga que cambiar. A veces se corre el peligro de decir, bueno, pues, por ejemplo, entra dentro del tema de hoy, la reacción terapéutica negativa, como tú bien ya decías, Remedios, es como volver la rabia contra uno mismo, ¿no? Es una reacción autodestructiva, ¿no? Que puede llegar a una serie de manifestaciones, pero una de ellas muy frecuente, pienso que puede ser la de no tenerse en cuenta como persona humana, con los propios deseos, con las propias ilusiones, etcétera, sino que siempre está la persona en contra de uno, paradójicamente. Por una parte, no quiere dejar esa fantasía de idealidad materna, pero por otra, es como si fuera siempre en contra de uno. Puede tomar decisiones incluso muy lesivas desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista amoroso o desde otros puntos de vista, ¿no? Bien, yo creo que el ejemplo que has puesto, que puede ser un tipo de personas que efectivamente puedan hacer esto porque les cuesta mucho enfrentarse con esa simbiosis materna, ¿no? Que evidentemente está condicionada. Entonces, claro, ahí hay una situación que le es muy difícil primero enfrentarse al grado de dependencia, en muchos casos al grado de dependencia que tienen de esa persona, de su madre. Sea por un motivo, como tú has dicho, dos clases, o por una persona que está muy encima o que no, pero que también lo está, aunque no haya un verdadero afecto, ¿no? Pero eso es difícil de que la persona primero tome conciencia de la situación. Y una vez que ha tomado conciencia, yo creo que tampoco le es fácil romper eso, porque ha sido la sensación de la protección de su vida y que se va a quedar desprotegida si sale de ahí, aunque por otro lado le esté haciendo mucho daño. Quiero decir que hay un momento en que la persona puede llegar a darse cuenta de esas dos situaciones. Me está haciendo daño,
pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si salgo de aquí? ¿No? Como si fuera a haber una catástrofe. Hombre, ese es el trabajo y eso es lo que puede producir, pero yo creo que también depende de los grados, como dije en algún momento. Pero hay muchas personas que, digamos que no es una situación permanente la reacción terapéutica negativa, es en algunos momentos, en situaciones en las que se ven, les falla como la sensación de que no va a ser posible de conseguir, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el trabajo analítico que se puede hacer lento y en casos extremos como el que tú estás diciendo, por ejemplo, de una simbiosis muy fuerte, pues resulta muy complicado, ¿no? Primero, darse cuenta de que ha estado inmerso en eso, porque muchas veces hablan de una dependencia, pero casi de una dependencia como puede ser una dependencia corriente, ¿no? Una situación tan simbiótica. Y luego, una vez que se han dado cuenta, pues el miedo, por una parte, a salir de ahí, porque ha sido como la cueva, y el asomarse fuera de la cueva le genera problema, y por otra parte, la rabia que tiene dentro de haber estado apresada. O sea que eso sí que se aproxima y creo que es complicado, pero sí hay un momento cuando ya se da cuenta que tiene que asumir la responsabilidad de que ese paso final es suyo. Por supuesto con ayuda, naturalmente. Espera, que aquí se levanta un dedo. No sé si había alguien antes, que no he mirado. Sí. De esto último que estabais comentando, mientras os oía, me he acordado de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí. Creo que es conocida de la mayoría. El compañero de Jack Nicholson, aquel chico que estaba muy inhibido y que Jack Nicholson le anima y le anima hasta que al final consigue que tenga su primera relación sexual con una mujer. Al día siguiente o después, cuando viene la madre, que lo tenía tremendamente dominado, el hombre se siente tan culpable de lo terrible que ha hecho, porque la madre se lo tenía prohibido, que se suicida. Esa es una reacción terapéutica negativa. La intervención terapéutica fue la de Jack Nicholson con la prostituta que le pone para que le abra los ojos. Y él es un chico extraordinariamente débil y extraordinariamente sometido a la madre, con lo cual, por la pregunta que hacía José Luis, ¿no? No diríamos, este hombre es responsable moralmente de su suicidio, porque tampoco es una autoagresión, es simplemente un castigo, que él es el ejecutor del castigo de la madre. De modo que es una reacción terapéutica negativa de distinta índole de la que estaba hablando Remedios. Porque claro, Edipo no es un niño sometido a su madre, ni a su madre natural, ni a su madre adoptiva. Es un hombre muy soberbio, tan soberbio que se carga a dos señores, a dos hombres con los que se pone chulo. Y después, por supuesto, que no reconoce ninguna de sus cosas. Esa es la otra reacción terapéutica negativa, que es más de índole del narcisista, o de la componente narcisista, que no me permite aceptar una autocrítica, o me castigo continuamente, por una especie de culpa y que es oculta. Es decir, hay varios, como llega a señalar José Luis, reacciones terapéuticas negativas, pero hay responsabilidad en algunas de ellas. No voy a hablar de pacientes que ya he visto en esto, pero hay algunos que realmente eran casi, yo diría, muy conscientes de que estaban haciendo exactamente lo contrario porque no toleraban el bajar su visión grandiosa de sí mismos.
Bueno, de alguna manera las situaciones, pero es que no son las únicas, las situaciones de simbiosis que se dan en algunos pacientes sí llegan a estos, pero es que hay muchas variaciones y la mayoría de los pacientes sí las pueden enfrentar, aunque les resulten dolorosas, aunque les lleven su tiempo. Vamos, igual que hay otro tipo de cosas que son de personas que se dan más en personas con dificultad de estructura, pero no, yo no lo veo eso, no veo el caso así, ¿no? O sea, en este tipo de reacción, ¿no? Ricardo. Una asociación que acabo de hacer, que te la suelto, a ver qué... Eso está muy bien asociar. Mira, hemos hablado que más que el Edipo, bueno, la importancia del tercero, ¿no? Que aparezca el tercero y que de alguna forma produzca esa separación de lo dual, ¿no? Hay un tercero y ese triángulo queda establecido. Y esto yo lo he asociado con una cosa que tú has contado antes del complejo de Telémaco, el libro este de Recalcati, que habla precisamente de una debilidad en la aparición de ese tercero, ¿no? En este caso lo enfoca en el padre, en el complejo de Telémaco. Luego ha sacado otros libros hablando de la madre, de la escuela, de los hijos. Bueno. Mi pregunta es, ¿tú crees que esa debilidad en la aparición del tercero o de esos padres que no ejercen de tercero, ¿tú crees que eso provoca una... ¿eso tiene alguna relación con que la gente tenga menos sensación de responsabilidad o esté menos acostumbrada a ser frustrados y por tanto puede ser que esto favorezca de alguna forma la aparición de una reacción terapéutica negativa o no tiene nada que ver? Bueno, evidentemente podría ser. Lo que sí podemos analizar es que si la figura del tercero, pongamos el padre, que no es, que aparece pero no es una figura, digamos, que tiene consistencia. Claro, consistencia no quiere decir que tenga que ser la figura del padre autoritario o tal, que eso también lo señala Recalcati, simplemente una persona, algo, digamos, que aparentemente puede parecer más débil, pero no siempre es más débil, que es una figura cuestionable, ¿no? O sea, pero cuestionable no quiere decir que no tenga su consistencia. Yo creo que es que hay cosas que hay que diferenciarlas, porque como a lo largo de la historia pues hemos tenido, bueno, unas veces no era el padre, en esas culturas el padre tenía que ejercer la ley y la madre pues era la otra cosa, etc. Entonces, si no cumplían sus roles, pues probablemente, como era la estructura familiar, se producían sus desajustes. Pero en la actualidad es verdad que hay una necesidad de poner límites, pero no tienen por qué ser la figura paterna ni materna, es una cosa que tiene que estar en el ambiente, ¿no? Que unas veces le sea más fácil a uno o a otro. Pero otra cosa es la consistencia personal, porque una cosa es, por decirlo así, imponer, como decir, como serían las figuras simbióticas, tener absorbida a la persona, y otra cosa es que los criterios que uno diga, sea padre o madre, no los diga como propios, pero con consistencia. No es que vayan a ser, es la diferencia entre lo autoritario y la autoridad, o sea, es decir, una autoridad racional o que, pues no sé, pongamos por caso un señor que está ejerciendo, pues por ejemplo, yo qué sé, es juez, pues mientras está haciendo el juicio, naturalmente es la autoridad, pero cuando sale de allí ya no es una autoridad determinada o un profesor en una clase o lo que queramos. Pero es que en la familia sí que hay una parte de autoridad en cuanto a límites, pero hay una consistencia porque uno no tiene por qué no transmitir sus criterios siempre que no sean algo absoluto ni impositivo. Y ahí es donde yo veo muchas veces la debilidad, porque hay como mucho temor, ¿no?,
al enfado, a ver si lo estoy haciendo mal. Muchas veces esa la psicologización de la educación, que es que a ver si ahora voy a ser un mal padre, y se organiza un tinglao tremendo. Entonces, yo me estaba acordando mucho de un libro que escribió Winnicott después de la Guerra Mundial, que era dirigida a las madres, en aquel momento fundamentalmente a las madres, porque le pedían consejos, ¿no? Para actuar con los hijos. Era una época además muy especial porque los padres, lo hizo por la radio, los padres estaban en el frente, había habido muchas bajas, etcétera, por eso recaía más sobre las madres. Y entonces, una de las cosas que les planteaba Winnicott es que tenían que dejarse ser ellas mismas. Los consejos, se le podían dar consejos generales, pero no podía haber alguien que dijera, tiene usted que hacer esto y lo otro, que de una manera que, claro, como es el profesional, resulta que yo no tengo que tener ninguna manera de verlo, ni siquiera lo puedo discutir, ni siquiera lo puedo preguntar o... digamos, a mí recuerdo aquello de Winnicott que me pareció fascinante porque que bueno, fue una cosa que hizo de divulgación, pero que, bueno, yo tengo la fotocopia de que luego se recogió en un libro y eso ha desaparecido. Hay muchas cosas que son de la época, pero hay otras cosas que las podía leer todo el mundo, como pasa siempre, ¿no? Y yo creo que sí es importante luego en la autoestima el que no haya una consistencia en las personas que están ahí con sus defectos y sus virtudes y que luego los puedes cuestionar, pero por lo menos ha habido consistencia, no autoritarismo, que es distinto, ¿no? Teóricamente nos queda más o menos, digo que nos quedan unos 15 minutillos de seminario. No sé si alguien se anima con alguna aportación o pregunta. Bueno. En cuyo caso podemos proceder a despedir, ¿no? A despedirnos. Bueno. Pues, muchísimas gracias, Remedios, por tu... No, muchas gracias a todos vosotros.